Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast, nuestro tercer podcast de un recorrido por la historia de Colombia, una historia que va andando a la velocidad de la luz, que pues espero no sea grosero con la historia, porque en realidad es un podcast que lo que busca es generar reflexiones que amplíen los elementos que aquí se exponen y que son elementos pues que nacen ahí de reflexiones de hace rato y de carretas que uno podría echarse porque por ahí las escuchó, las leyó, las miró, las comparó, lo que sea. Entonces, bueno, bienvenidas todos los comentarios, ojalá no tan groseros, ojalá respetuosos, igual si son groseros puedo entender también pues la necesidad de expresarse como quieran. Bueno, hicimos un primer podcast donde hablamos un poco sobre el Estado y la conformación de esa nación colombiana, como un poco de dónde venimos. Un segundo podcast que tiene que ver con la consolidación de ese Estado, de ese Estado que después se volvió como moderno, ya no absoluto y monárquico, sino un Estado moderno. Y eso se da pues especialmente con una constitución política que ya reconoce a toda la patria que hoy conocemos como Colombia. Y ahora quisiera abordar algunos hitos de ese primer diseño del siglo XX, es decir, arrancamos desde esa constitución del 86, podemos cubrir esos últimos 4 años, contarlo a partir de 1900 y con ello irnos hasta 1920. Antes de eso, agradecer a todas las personas que han manifestado cosas muy chéveres en los podcasts anteriores y a los que no también. Bienvenidos a los comentarios y bueno, más que los comentarios, chévere ideas para que podamos encontrar mecanismos de construcción colectiva de la memoria. Bueno, entender esa constitución del 86 como, de 1886 como lo manifesté en el podcast anterior, es entender que es el resultado de unos procesos de mucha sangre, de mucho plomo, porque es que finalmente son los intereses puestos en juego. En estos días armábamos una ecuación básica para poder entender la paz con los estudiantes de noveno 1 de la institución educativa técnico-ambiental Fernández Guerra, unos estudiantes supremamente pilos con los que armábamos una ecuación que nos permitiera entender fácilmente esto de la paz que es. Y la ecuación es poder reconocer que los humanos tenemos intereses distintos y que esos intereses son los que nos llevan al conflicto. Reconocer que el conflicto no es malo, sino que es algo natural, que el problema es cuando no sabemos resolver nuestros conflictos, ¿cierto? Pero que hoy en día nuestro prefrontal nos dice que el conflicto requiere diálogo, ¿cierto? Y que si a ese diálogo le podemos cerrar con unos acuerdos y que si esos acuerdos los podemos cumplir, pues finalmente tenemos paz. Entonces la ecuación es intereses más diálogo igual acuerdos. Acuerdos más cumplimiento igual paz. Y eso puede aplicar también en el sentido negativo. Pues en sentido negativo fue lo que ha pasado en nuestra historia, en nuestra hermosa historia de Colombia, en nuestra compleja historia de Colombia. Porque es que llegar a la Constitución del 86, donde nos separamos de un Estado monárquico y absolutista para pensar en un Estado que repartiera el poder por lo menos en 3 partes, ¿cierto? Para que el equilibrio permitiera no tener tiranos y con eso crear entonces una rama ejecutiva, una rama legislativa y una rama judicial, que es lo que define básicamente al Estado moderno. Es muy fácil comprenderlo ahora, pero para ese tiempo no.
estas son ideas absolutamente revolucionarias. O sea, nos rebelamos contra Dios. Recuerden que el rey es la representación de Dios en la tierra. Rebelarse contra Dios, eso no es cualquier vaina. Eso fue una locura lo que hicimos. Fue una locura. Y claro, las locuras, pues tenemos que irlas armando también en el camino para que vayan teniendo sentido práctico, ¿cierto? Y el sentido práctico que se encontró en su momento fue poder consolidar ese Estado moderno a partir de una constitución que se impone por la fuerza, pero que finalmente fue reconocida también por los que en ese pulso de violencia perdieron el pulso, y eso les vamos a llamar liberales. A propósito de los liberales, hoy estamos en noviembre, creo que hoy es 1 de noviembre del 2024, y es muy curioso porque esta historia de los liberales yo no sé qué tanto se conoce, y puede que estén saliendo noticias sobre los liberales, y por ahí escucha un líder liberal diciendo que nosotros somos uno de los partidos más grandes y más antiguos del país, y es verdad. O sea, eso es un partido que viene desde el siglo XIX y estamos en el siglo XXI y todavía están dando lora, ¿cierto? Y hay un montón de gente que todavía le come al color rojo. En algún diseño que tratemos, creo que va a ser como en los años 30, 40, nos vamos a dar cuenta que la gente se mataba por un trapo. Pucha, eso es increíble, pero la gente se mataba por un trapo. Por ahí hay una historia de un tío muy chévere frente a eso, ojalá me acuerde cuando haga el podcast de ese diseño. Pero bueno, digamos que abuelo y pájaro, reconozcamos que ese Estado moderno sí es un avance porque ya no hay un poder absoluto. ¿Qué fue lo que de algún modo también pasó y que creo que es chévere que lo reconozcamos en este podcast? A pesar de que ese poder absolutista y excluyente era lo que queríamos eliminar, con el Estado moderno, pues no lo logramos. Y no lo logramos porque el mecanismo de equilibrar la balanza casi que terminó siendo el mismo. Por eso nosotros hoy en día reconocemos como grandes castas de políticos y delfines. Cuando uno habla o escucha eso de los delfines es porque son las descendencias de unos señores que han estado en el poder casi que desde que sus ancestros tocaron estas tierras de lo que hoy conocemos como América. Quiero decir con esto entonces que el Estado moderno fue un gran avance, pero finalmente no reconoció esa libertad que era lo que se estaba buscando cuando los franceses salieron a las calles y le cortaron hasta la cabeza ya a mujeres y niños y hombres de la monarquía francesa. Arrancamos entonces con este hito del primer diseño, ese diseño del primer diseño del siglo XX. Entonces arrancamos de 1900 a 1920. 1900 entonces es un año que nos trae varios elementos a considerar como hitos muy importantes. Nosotros en estas peleas que tuvimos para poder consolidarnos como Estado moderno, dejamos de lado puntos que eran muy importantes y muy estratégicos para aprovechar la geografía que teníamos. Elementos, por ejemplo, como el Canal de Panamá, que permite cruzar de un océano a otro, y si se permite ese cruce poder cobrar un peaje, que eso es básicamente lo que hace el Canal de Panamá. Es un negocio que venían pensando personas, líderes, intelectuales, ingenieros y gente de Colombia desde hace muchísimo tiempo, porque eso es una cosa que naturalmente está. Eso no es una creación de una mega obra humana, sino que naturalmente está ese cruce, y lo que se necesita es poder ampliarlo un poco más, poder generar la ingeniería suficiente para que eso tenga agua y que los buques de alto calado puedan pasar por ahí. Es decir, eso no puede ser bajito. Entonces lo que toca es meterle máquina, hacer el charco más hondo, ampliarlo un poco más porque son unos barcos grandísimos, y cobrar peaje a partir de eso.
Pues nosotros de negocio lo teníamos pensado. De hecho, en Colombia se había contratado ingenieros ingleses, ingenieros franceses, ingenieros norteamericanos, gente de otras sociedades que tenía como altos conocimientos en eso, porque recuerden que nuestra burguesía del notablato, pues aquí ha sido como, no todos quizás, pero sí la mayoría, por lo menos la dirigencia ha sido torpe, han tenido muy pocos intelectuales. No sé si es producto de que ellos a veces se mezclan tanto entre ellos que incluso eso a veces son como familias incestuosas, ¿no? Como que se revuelven allá y yo creo que eso limita muchas capacidades, pero el cuento es que tradicionalmente esta clase social siempre ha creído más en los saberes de afuera que en los saberes propios y no ha logrado capacitarse lo suficiente para poder tomar las riendas y hacerse responsable de sus situaciones, sino que confía más en la aplicación de lo que otro quizás ya se inventó. Se trajo entonces gente de otro lado, ingenieros pues de mucho conocimiento, de mucho estudio, se trajeron a estas tierras, se hicieron los estudios, se vieron las posibilidades, se supo cuánto valía, se iniciaron las obras, pero mientras las obras iban andando, a pesar de lo lento de las obras por los mosquitos, y ese es un paréntesis chévere a abrir para saber el papel del mosquito en la resistencia. Creo que eso es chévere conversarlo como el papel del mosquito. Bueno, mientras nosotros acá nos dábamos en la jeta, resulta que las obras allá estaban también a veces frenadas por diferentes cosas, la malaria, lo que fuera, pero la obra era buena. O sea, las potencias mundiales de esa época, los ingleses y los gringos que ya se iban para aquella época destacando como una potencia mundial, pues se la pillaron que ahí estaba el negocio. Y según cuentan por ahí, como dijo Néstor Humberto, en el barrio Rosales, atizaron la guerra interna. Porque la guerra interna hizo que perdiéramos de vista una posición estratégica. Y atizar la guerra interna significó, para ese primer diseño del siglo XX, que Panamá, siendo parte de Colombia, se fuera. Se fuera, hiciera rancho aparte, es como cuando el hijo se independiza de la casa. Se independizaron. Lo que pasa es que se independizó para quedar dependiendo de otro. Eso le pasó a Panamá porque lo independizaron, pero el negocio se lo quitaron. Entonces, los gringos ayudan a que acá nos demos en la jeta. Se hizo una guerra, ¿no? Una guerra que le llamó de los 1000 días. Y mientras nosotros nos matábamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, resulta que se aprovechó para decirle a estos muchachos de allá de Panamá, ustedes no se junten con esa chusma y hagan rancho aparte, yo le ayudo a hacer el canal, pero usted me deja administrarlo. El negocio que hicieron los panameños fue el negocio más chimbo del mundo, yo creo, de los negocios que generalmente nos tienen acostumbrados nosotros aquí. Aquí en Quilichao, por ejemplo, hay un hospital de hace muchos años que queda en el centro. En ese hospital nacieron mis hijas Mariana y Ana María. Y yo me siento muy orgulloso de que hayan nacido ahí, pero ese hospital se ha ido deteriorando con el tiempo. Además que la población ha crecido mucho también. En los últimos 30 años, Quilichao ha tenido un crecimiento desbordado de población y el hospital ya no da aguante, ¿cierto? Entonces se decidió muy bien que había que hacer un hospital mucho más grande, porque además Quilichao, al ser un punto estratégico capital de los otros municipios del norte del Cauca, pues termina atendiendo un montón de personas que no están acá. Entonces se necesita un hospital mucho más grande que responda por la población local y por la población también de los otros municipios cercanos. Y para no ir a Cali, lo lógico es que se hubiera hecho un hospital de nivel 3 o nivel 4, grande, ¿cierto? Para todo este montón de gente que hay por acá. Y resulta que la plata se consiguió para eso, pero el hospital que se hizo no fue nivel 4 ni fue nivel 3, fue nivel 2. Pero ¿saben qué es lo más tenaz? Estamos en el 2024 y el hospital no se ha terminado de hacer. De hecho, se está cayendo ese hospital que hicieron porque los materiales que usaron no fueron los adecuados,
porque se robaron la plata para terminarlo y porque no tiene todavía la dotación. El gobierno de Petro ha dicho que va a dar más plata para hacer ese hospital, pero eso depende ahí de una investigación también que están haciendo, y finalmente lo que tenemos en este momento es un pequeñito hospital donde nacieron mis hijas que se está cayendo y está desbordado en la atención. Por eso ya los muchachos no nacen en Quilichao, sino que están naciendo en Cali desde hace algunos años. Bueno, paréntesis que cierro, pero que solo lo que pretendía, no es un pero, es un paréntesis que pretende explicar esos negocios tan chimbos que hacen nuestros dirigentes. Y así como actúan nuestros dirigentes, pues actuaron los dirigentes panameños. Le dieron la obra a los gringos terminaron de hacer el canal y le dijeron: yo administro esta vaina por 100 años y después se la entrego. Y los panameños les dijeron que sí. Entonces los gringos allá en Panamá, cuando ustedes vayan a Panamá, a la zona del canal, van a mirar fácilmente cómo los gringos hicieron una ciudadela que era su nación gringa dentro de la nación panameña. Es increíble. De hecho, en Panamá se cuenta la historia de la masacre, de la muerte de los estudiantes por los fusiles de los Estados Unidos, porque la gente se rebela, como en los 80, como en los 70, creo que fue eso. La gente se rebela, los estudiantes especialmente, y lo que hicieron los gringos fue, en la protesta pues contra esa base, esa nación dentro de la nación, lo que hicieron los gringos fue encenderlos a plomo. Mataron muchas personas, que hoy en día los panameños no saben cuántos murieron realmente. El cuento fue que producto, digamos, de muchos de esos pensamientos, pues, de independencia, de autonomía, de soberanía que tuvimos en Latinoamérica, especialmente después de la Revolución Cubana, eso como que alentó mucho a la gente a pensarse que era posible que seamos países soberanos. Se logró negociar con los gringos para que entregaran sí o sí el canal, y ellos lo entregaron en 1999. El 31 de diciembre de 1999 entregaron el canal. Bueno, eso como dato, otro paréntesis. Entonces estoy abriendo un poco de paréntesis, perdonen por eso, pero creo que me emocionan los hilos. Quiero volver a ese primer diseño, y es esos primeros 20 años de 1900 a 1920. Entonces arrancamos con todo un caos, ¿cierto? Donde se logra consolidar una constitución política para todo el país. Si bien esa constitución política no es justa, por lo menos le está dando elementos a nuestro país para que sea uno solo, para que hagamos caso desde una sola línea y para que discutamos quizás desde esa línea. Digamos que valorémosle lo bueno a esto. Y fue eso, ¿cierto? En esos primeros 20 años, entonces, nosotros tenemos una guerra en la que esa fue la guerra más fea, porque es que venían un montón de guerras atrás, ¿cierto? Pero esta guerra de los 1000 días era la que definía finalmente si nosotros nos íbamos a organizar de una forma o de otra, quién iba a quedar con el poder político y cómo lo iba a hacer. Y los que ganaron esa guerra, pues finalmente impusieron el reglamento con esa constitución del 86, y fueron los conservadores. A ese periodo de esos últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX se le va a conocer como la hegemonía conservadora. Este dato es importante porque es un dato que nos permite entender que la consolidación de lo que hoy tenemos es resultado de un montón, pero de un montón de errores cometidos en el pasado, y son unos errores que fueron guiados a veces no por la falta de inteligencia. Sí, yo no creo que sea la ausencia de inteligencia, la ausencia teórica, sino la gobernanza de la codicia. Eso no nos permitió tener una construcción de una nación que tenía todos los elementos para convertirse, si quería, en una potencia mundial. Dentro de estos 20 primeros años, lo que hicimos en Colombia fue tratar de organizarnos, ¿cierto? Se terminó imponiendo mucha fuerza a todos los que seguían pataleando por un país distinto, y finalmente se visualizaba
un panorama en el que ese tipo de organización quizás nos iba a permitir un modo de vida mejor. Y estábamos en eso, pero resulta que en el mundo se pusieron a pelear por tierra. Bueno, la tierra casi que siempre es el elemento por el que la gente pelea. Y en el mundo, esa pelea por tierra, por ver cómo nos repartimos la torta, por ver cómo puedo explotar al otro para yo vivir bien sabroso y no hacer nada, generó una cosa en la que varios países europeos empiezan a generar unos conflictos y unas alianzas, y que eso desemboca en lo que vamos a conocer como la Primera Guerra Mundial. Ojo, las guerras casi que en la historia de la humanidad han sido una constante, por lo menos lo que conocemos desde el pensamiento occidental hegemónico, porque también es bueno reconocer que hay sociedades que hemos sido de paz. En Colombia, algún día haré un podcast, estoy estudiando ahí un poco ese tema de Colombia hace 14.000 años, cómo éramos, y creo que es un elemento muy chévere que no reconocen a los colombianos como gente violenta, a los habitantes, digamos, nativos de estas tierras. De hecho, unos sistemas económicos de mucha justicia, eso chévere hablarlo en algún otro momento. Pero en este momento lo que quiero decir es que en el pensamiento occidental hegemónico nos han enseñado que las guerras han sido unas constantes que le han permitido al humano incluso desarrollo tecnológico. O sea, casi que el pensamiento hegemónico nos ha hecho agradecerle a la guerra, porque después de cada guerra es como si vinieran progresos en la humanidad. Yo eso no lo comparto, hay gente que sí, pero lo digo, lo digo, respetando un poco pues lo que piensa cada cual, o manifestando o advirtiendo más bien que existen ese tipo de posturas. Esa guerra mundial arranca en 1914 y termina, entre comillas, porque la cosa siguió ahí por debajo de tierra un montón de cosas y por eso después se dio otra guerra, termina en 1918. Nosotros como colombianos que veníamos de una guerra así y peor casi, no participamos directamente en esa guerra porque esa guerra se desarrolla por allá, en Europa. Pero ojo, a nosotros sí nos llegan, recuerden siempre, nos llegan las noticias de cosas que están pasando en otro lado y la gente por acá le gustaba mucho y creo que todavía le gusta contagiarse de esas culturas y poder aplicar cosas por acá. Y esto lo menciono porque en este periodo en el mundo también está pasando algo muy importante, y es que los campesinos rusos, a pesar de todas las predicciones marxistas que decían que era imposible, los campesinos rusos, y no los proletarios, hacen una revolución, hijo de puchica. Así como la Revolución Francesa, de la que hablamos allá en el podcast pasados, pues se hizo una revolución en Rusia, que es la Revolución Rusa. Y resulta que esa revolución ya no es liderada desde el pensamiento burgués de libertad, fraternidad e igualdad, sino desde un pensamiento que en ese tiempo es absolutamente revolucionario, y es el pensamiento de la justicia, del reconocimiento del humano en justicia, y que eso está atravesado por el modelo de producción. Entonces, el modelo de producción vuelve justo o injusto la práctica, digamos, la práctica de la vida, ¿cierto? Hace que unas personas trabajen más que otras y por tanto sean más infelices que otras. El trabajo no es que sea malo, como dijo don Ramón, lo malo es tener que trabajar. No, en serio, el trabajo es una cosa que creo que es un podcast especial, hablar del trabajo. Chévere en un día del trabajo, hablar del trabajo. Finalmente, ¿qué es el trabajo? Cuando uno dice que es porque estoy pasando trabajo, como que trabajo es algo malo, ¿cierto? Como que el trabajo lo hizo Dios como castigo y por eso que trabajé mi peor enemigo. Hay una canción. Entonces, haremos un podcast sobre eso. Bueno, el trabajo que se pagaba en Rusia, pues era un trabajo casi esclavizado, y hay unas teorías económicas que plantean posibilidades de justicia, demuestran científicamente que sí puede existir un reparto más equitativo de acuerdo a la aplicación de la fuerza del trabajo o la fuerza laboral,
y en esa medida los rusos campesinos se emberracaron y se fueron contra su poder absoluto monárquico. Allá no le decían rey, sino que le decían zar. Y esos rusos se volvieron como locos. Los rusos han sido bravos siempre. Creo que hay un podcast chévere también sobre Rusia. Esos rusos son locos, son beligerantes y son súper parados en la raya. Esa gente es especial. Es un tipo de humano con unas capacidades impresionantes para ser tercos. Si quieren algo lo consiguen, cueste lo que cueste. Pues esos rusos, resulta que hicieron casi que lo mismo de los franceses a finales del siglo XVIII, y los rusos mataron al zar y acabaron con toda su sangre, y ahí nace la historia de Anastasia, ¿no? Que Anastasia es una de las hijas del zar que supuestamente alcanza a salvarse, y ella la sacan escondida de Rusia. Ella termina por allá, creo que en Francia, siendo cuidada por algunas familias nobles de Francia, y pues entre nobles se tapan, se solidarizan con lo que le pasó a la familia, pero también aseguran que esa Anastasia no era ninguna Anastasia real, sino que era una Anastasia ficticia que se aprovechó para vivir bien sabroso, contando la historia que le había matado a la familia. Muchos aseguran que la familia del zar, todos fueron arrasados, hasta el niñito, el que mantenía enfermo. ¿Listo? Entonces, la Revolución Rusa se da en 1917. ¿Pero por qué es importante? Porque es por primera vez en la historia que triunfan los asalariados. Digamos, eso en teoría, porque eso es mucha discusión. Hay un podcast entero, yo creo que podemos dedicar a lo que es la Revolución Rusa, quienes estaban ahí, los mencheviques, los bolcheviques, no sé qué. Todo ese cuento creo que es muy chévere para un podcast exclusivo, pero aquí digamos que vamos a entender, por lo menos los colombianos, vamos a entender que tenemos derechos laborales, porque los rusos ya hicieron una revolución pensando en eso. Y eso que hicieron los rusos, pues es un ejemplo que sirve a nivel mundial, porque asalariados y campesinos han habido en todo el mundo occidental. Entonces, podría cerrar este podcast del primer diseño del siglo XX con elementos importantes a nivel internacional y cómo nosotros fuimos apropiando esas ideas para poder desarrollar el segundo diseño. Muchas gracias por escuchar este podcast. Un abrazo y espero sus comentarios, especialmente sus ideas, por locas que sean. Espero que sirvan pues para la construcción de este pensamiento colectivo, un mejor Quilichao, un mejor país, bueno, y más allá de eso, una mejor vida para cada uno y cada una de nosotras, una vida en la que la historia nos permita reconocer elementos para una felicidad terrenal, presente, en vida. Muchas gracias. Qué cosa seria, memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria.